En este priming revisaremos complicaciones de fracturas. Esto incluirá el síndrome compartimental, la embolia grasa y la algodistrofia de Sudeck. Los dos primeros son los más preguntados y los más importantes de este priming. Sobre todo el síndrome compartimental es muy preguntado. La embolia grasa también tiene una clínica muy característica y una historia, sobre todo una historia clínica que llama mucho, digamos, la atención, o sea que es muy reconocible y donde deberíamos pues, estar atentos para no perder preguntas, porque es una clínica muy típica. Y la algodistrofia de Sudeck sí es algo como más anecdótico, menos preguntado. El síndrome compartimental tiene como etiología pues una complicación, o sea, es una complicación en sí de una fractura, por lo general de la tibia, suelen ser de la tibia en el adulto, pero en realidad en el niño es más frecuente que ocurra en el húmero. En cuanto a la tibia, el lugar más afectado es el compartimento anterior. Recordemos que la tibia tiene 4 compartimentos, siendo el compartimento anterior el más afectado. Si esta es la tibia y este es el peroné, tenemos acá el compartimento anterior, lateral, posterior profundo, y el anterior es el más afectado de todos, y este aquí, que sería el que está atrás, sería el segundo más afectado de todos. Entonces, ese sería el posterior profundo, ¿no? El que está aquí justo detrás, este de aquí. Entonces, el compartimento anterior a la tibia, que es este de acá, es el más afectado de todos. Y la clínica de este síndrome compartimental es básicamente un dolor que es al inicio no tan molesto, no es tan intenso, pero es muy progresivo, progresa de manera rápida y también a la vez que progresa el dolor aumenta el volumen, puede provocar en la extremidad parestesias, luego puede aparecer una frialdad, una cianosis, una palidez. Y al final, en los estadios más avanzados, siendo un signo mucho más raro, pero indicando severidad, es el tema de la ausencia de pulso. Pero lo típico es en realidad que sea dolor progresivo, aumento del volumen, por supuesto, parestesias, y ya cuando hay un compromiso ya más de, como digo, la arteria, la vena, el nervio, puede haber ya los estadios finales que serían ausencia de pulso, palidez, cianosis y parálisis también, ¿no? Incapacidad de mover el miembro. En la imagen de aquí podemos ver cómo hay una extremidad con un volumen totalmente superior al de su contraparte. Podemos ver cómo es un volumen, o sea, el diámetro de la pantorrilla es en este caso muy superior en una pierna que en la otra, y podemos ver cambios de coloración también. El diagnóstico más que nada es clínico en la práctica, suele ser clínico por los signos que se mencionan aquí, pero si queremos ver una prueba pues específica, una prueba digamos que se utiliza como gold standard, es el equipo Stryker que mide la presión tisular y tiene que haber una presión tisular mayor a 30 milímetros de mercurio. El tratamiento es claro, es la fasciotomía. Acá hay que estar muy atentos porque hay algunas preguntas en las que nos ponen fasciectomía o fasciostomía. Es fasciotomía, no ostomía. Y hay que estar muy atentos a la hora de marcar porque realmente aquí no deberíamos perder la oportunidad de responder la pregunta bien por un tema de que nos pongan 2 palabras muy similares. Es fasciotomía. Y con eso pues liberamos la presión. A la hora que se libera la presión permitamos que el tejido pues se expanda y en este espacio confinado que al final es la fisiopatología del síndrome compartimental, es un espacio con poca capacidad de distenderse, donde se están pues digamos matizando los tejidos. Como no se pueden distender, pues se empiezan a comprimir hacia adentro y genera el síndrome compartimental. La fasciotomía lo que busca es hacer una apertura para que la presión se libere, la presión tisular, y por lo tanto la presión baje y el síndrome desaparezca o se resuelva, ¿no? En el caso de la embolia grasa, esto suele ser por fractura de huesos largos, puesto que tienen mayor contenido graso en su interior. Sobre todo fémur, también puede ocurrir en la tibia. Y ocurre en un plazo de 24 a 72 horas luego de la fractura. La clínica está caracterizada por disnea súbita y petequias,
Pues las petequias pueden estar en varios lugares, pueden estar en el cuello, en los miembros superiores, pero en el tórax es el lugar como más típico. Es importante que no, digamos, estar muy atento al tema de las petequias, no subestimarlas, porque eso puede ser algo que nos diferencie, por ejemplo, de un tromboembolia pulmonar, de un tromboembolismo pulmonar, un caso clínico de un paciente que tiene una fractura de fémur y está postrado por un tiempo y aparece disnea súbita y taquipnia, fiebre. Podríamos pensar que tal vez se trata de una tromboembolia pulmonar, ¿verdad? Pero hay que estar muy atento al dato clínico de las petequias en el tórax y el hallazgo en la radiografía de tórax también, porque realmente la tromboembolia pulmonar no presenta esta tormenta de nieve típica de la embolia grasa. Además de eso, también tenemos, bueno, acá la radiografía es el método diagnóstico y como mencioné por la tormenta de nieve, que es la imagen que se ve arriba, y el tratamiento es soporte ventilatorio y corticoides. La algodistrofia de Sudeck es también llamada síndrome de dolor regional complejo o distrofia simpática refleja. Su etiología es un daño de las fibras simpáticas, producto de, por ejemplo, una fractura, y la clínica es dolor neuropático, principalmente con hiperhidrosis y edema. En los estadios ya más avanzados puede haber también atrofia, ¿verdad? Y esto ha sido todo por el priming de complicaciones de fracturas. En este priming revisaremos las displasias de cadera. Es un tema bastante preguntado, bastante importante, y hay que tener en cuenta que es uno de los temas más rentables de lo que sería traumato de neonato y en general de pediatría, de hecho. Vamos a empezar con un caso clínico. Es un lactante, mujer de 11 meses que ha nacido por cesárea y que este nacimiento por cesárea se ha debido a que ha aparecido en presentación podálica y además tiene macrosomía. Al examen hay asimetría de pliegues y también, de pliegues glúteos y hay signo de Galeazzi. Ok. En este caso clínico podemos ver bastantes factores de riesgo. Aquí se resumen algunos, como el parto distóxico, la macrosomía, el oligohidramnios y el sexo femenino. Este paciente cumple con todos, excepto con oligohidramnios. El parto, digamos, con distocias, el parto de un bebé con macrosomía, el oligohidramnios, todo esto favorece que haya una manipulación del recién nacido de forma que pueda sacarse de su sitio, dislocarse la cadera. Pero no necesariamente es el origen de esta patología. Esta patología se ocasiona o se provoca por una falta en la tonicidad, una hipotonía de los músculos que provocan la aducción de la pierna. Por lo tanto, principalmente del glúteo medio y del glúteo menor. Entonces, ese es el origen principal de la patología y es por eso que vamos a ver algunos signos, como por ejemplo el signo de Trendelenburg asociado a la debilidad de estos músculos que se ocupan de la aducción de la pierna, ¿verdad? Entonces, hay signos típicos que sí o sí tenemos que saber, como el de Ortolani y el de Barlow, pero hay otros menos típicos que también van a, digamos, aumentar nuestras probabilidades de poder, digamos, acertar en cada una de las preguntas que tengamos de displasia de cadera. Entonces, el típico, como menciono, los típicos de la clínica son el Barlow y el Ortolani, pero también tenemos el signo de Galeazzi y la simetría de los pliegues, el signo de Trendelenburg. La simetría de los pliegues hace referencia a los pliegues glúteos y se refiere a que cuando vemos un niño pues parado por detrás, así. A ver, vamos a ver si puedo. Así. Pues lo normal es que tengan los pliegues simétricos, ¿no? Entonces, en esta patología puede haber un pliegue que a lo mejor no aparece mucho y entonces acá habría una simetría de pliegues, ¿verdad? Luego, lo que es el signo de Galeazzi se refiere a la simetría en las rodillas. El niño se echa boca arriba y se le pide que se le juntan las rodillas y se va a ver que hay una rodilla más arriba que otra. Eso también es un signo de displasia de cadera. El signo de Barlow y Ortolani lo vamos a ver acá. En el signo de Barlow y Ortolani
Hay uno en el que disloca la cadera o la saca de su sitio y otro en el que la vuelve a colocar en su sitio. Yo me acuerdo siempre de esto de dos formas. Barlow, siempre le pongo acá una D y es Badlow, y es porque esta maniobra es mala, como bad del inglés malo, porque saca la cadera de su sitio. Mientras que ortolani es bueno porque ortos viene del griego recto, adecuado, correcto, como ortografía, por ejemplo. Entonces, esta maniobra vuelve a colocar como debería ser la articulación, ¿no? Por lo tanto, así es como yo me acuerdo. Y el último, que sería el signo de Trendelenburg, se hace referencia a la marcha de Trendelenburg. Por lo tanto, es en niños que caminan, son niños ya más grandecitos. Y en este caso hay pues un niño, normalmente cuando caminamos, es visto por detrás, ¿no? Nuestras caderas se mantienen siempre al mismo nivel, pero en una debilidad de los aductores, lo que ocurre es que a la hora de caminar se puede desplazar hacia un lado del eje, ¿no? Entonces, sobre todo en la pierna que está en el aire, que sería esta en este caso, ¿no? Vamos a ponerla así flexionada. La pierna que está en contacto con el suelo. El suelo es esto rojo que estoy pintando. Empuja hacia arriba, y como no hay una capacidad de compensar por los músculos aductores, que sería el glúteo medio, principalmente, ¿no? Y el glúteo menor, pues entonces, como no tienen suficiente tono, no tienen suficiente fuerza, pues entonces se descompensa la cadera y ya no se mantiene recta, sino que se va para un lado, ¿no? Es la marcha de Trendelenburg, que no solamente se ven esta patología, se ven las patologías que tengan debilidad del glúteo medio y el glúteo mayor. Perdón, glúteo medio y glúteo menor. El diagnóstico es en menores de 3 meses es por ecografía y en mayores de 3 a 6 meses es por radiografía. El índice acetabular tiene que ser mayor a 30. El índice acetabular es esto que está aquí. Básicamente son grados, más de 30 grados, ¿no? Más de 30 grados está mal. Entonces, algunos dicen 25 también, pero para efectos del examen vamos a considerar 30. Y el arco cervicoobturatriz se refiere al arco de Shenton, que está aquí, acá debería ser continuo, y acá, como pueden ver, está discontinuo. También, ya para concluir, en realidad este priming tiene bastantes datos que hay que recordar. Están las líneas de Perkins y las líneas de Hilger-Neuer. Acá yo, para acordarme, nunca lo han preguntado, pero si lo preguntasen, porque han preguntado sobre la línea de Shenton, por ejemplo, es que la H de Hilger-Neuer es de horizontal, porque es la línea horizontal, y la P de Perkins es de paralelo, porque son las únicas que son 2 líneas, y las 2 líneas son paralelas. Entonces, así es como yo me acuerdo. Y respecto al tratamiento, tenemos que el tratamiento es conservador en el caso de los niños de 6 meses o menos, y se utiliza el arnés de Pavlik. Y en el caso de 6 meses o más, el tratamiento es quirúrgico con liberación capsular para resolver el tema de la displasia de cadera, y la tenotomía de los aductores, porque justamente es lo que les comentaba, de que los aductores generan este efecto en el que no permiten la colocación adecuada de la cadera, ¿no? Entonces, eso sería todo por el priming de displasia de cadera. En este priming revisaremos las fracturas abiertas. Por definición, una fractura abierta es aquella en la cual el foco de fractura comunica con el exterior de la piel y por lo tanto ha atravesado los tejidos blandos. Esto es importante porque, como veremos en las complicaciones, el daño a los tejidos blandos y la susceptibilidad a las infecciones por comunicar con el exterior es una de las cosas más importantes de este tipo de fracturas. Por supuesto, la etiología es traumática. Y en la parte que corresponde a la clínica hay que recordar las 3Ds. Este concepto de las 3Ds corresponde a dolor, deformidad y disfunción, y se repite a lo largo de toda la traumatología. Como menciono aquí, las lesiones de los tejidos blandos es una de las cosas más importantes en las fracturas abiertas, seguido también por el tema de las infecciones y el riesgo de contaminación.
En el caso del sangrado que puede ocurrirse por esta herida, en el cual el hueso ha ido desde la parte interna, por supuesto, hacia la parte externa y ha podido lesionar no solamente músculo, ligamentos, piel, sino también arterias, venas y nervios. Una de las cosas más importantes de estas arterias y venas lesionadas, y tejido en general, es que tiene un sangrado visible, que puede o no ser abundante, y una de las características del sangrado es que se dice que es aceitosa o grasosa. Una de las cosas más importantes, además del tema de la infección y el tema del daño de tejidos blandos que pueden tener las fracturas abiertas, es lo que corresponde a la clasificación de Gustilo-Anderson, que ha sido preguntada anteriormente en preguntas de exámenes como el ENAM o el ESALUD. Acá hay que tener en cuenta que hay tres grandes categorías: la categoría 1, la categoría 2 y 3. Serían como los grados, grado 1, 2 y 3. Y a su vez, el grado 3 está dividido en grado 3A, B y C. Para las primeras tres grados, el 1, 2 y 3, lo más importante es las dimensiones. El grado 1 es menor a 1 centímetro y tiene poca contaminación. La lesión ocurre de dentro hacia afuera, es decir, que el hueso pues sale, por supuesto, desde dentro hacia afuera, y por eso mismo de que va de adentro hacia afuera, tiene poca contaminación, porque sería distinto si fuese de afuera hacia adentro, donde por supuesto afuera es donde está el riesgo de que se contamine hacia adentro, que sería el tejido blando o el hueso mismo. Entonces, el grado 2, que es de 1 a 10 centímetros de dimensión, está hecho por lo general con un agente externo sucio y afecta las partes blandas de manera moderada. Lo que es el grado 3 ya es siempre mayor a 10 centímetros, hay importante contaminación y destrucción de partes blandas. En esta categoría, que es la categoría 3, podemos encontrar a las heridas de bala como excepción, porque una herida de bala no suele ser mayor a 10 centímetros, por supuesto. Una herida de bala suele ser bastante más pequeña que 10 centímetros. Pero en la clasificación se estableció que las heridas de bala y los instrumentos o las heridas hechas con instrumentos de agricultura, por su riesgo de contaminación, deberían corresponder a un grado 3. Lo que es el grado 3 también se divide en 3A, 3B y 3C. El 3A, 3B y 3C se diferencian por la posibilidad o no de un cierre primario y también por la integridad que tiene o no el periósteo. En el grado A es posible el cierre primario, puesto que la piel remanente alrededor de la herida es capaz de tapar o de cubrir la herida en su totalidad. En el 3B no es posible el cierre primario, porque la piel remanente alrededor de la herida no es capaz de cubrir la herida en su totalidad, por lo tanto es necesario utilizar colgajos o injertos para cubrir la herida. Y el periósteo, como mencioné anteriormente, puede o no estar afectado. Bueno, pues en el caso del 3B está afectado y en el caso del 3A está en buen estado. El 3C significa una lesión vascular, por lo que involucra mayor severidad. Lo que corresponde al diagnóstico, pues es una evaluación clínica. Y es muy importante aquí el examen neurovascular, porque una de las cosas más importantes de las fracturas abiertas es la lesión de partes blandas, donde se pueden encontrar vasos como las arterias, las venas y también pueden haber nervios. Bueno, esto sería lo que en la anatomía llamamos un van, ¿no? Una vena, una arteria y un nervio. Cualquier lesión de esto, pues involucra mayor severidad. En el caso de las imágenes, se utiliza radiografía, tomografía en lesiones periarticulares, pero lo más frecuente es que sea radiografía. El tratamiento, como mencioné, uno de los riesgos más significativos de una fractura abierta es la contaminación seguida de una infección. Por esa razón, en una fractura abierta, lo que nos interesa mucho es irrigar la zona de manera enérgica y colocar un vendaje estéril. Por supuesto, la inmovilización es algo que definitivamente es común en todas las fracturas, entonces sean cerradas o abiertas me refiero, pero lo que sí caracteriza a las abiertas, que no lo tienen las cerradas, es que acabamos de hacer una irrigación enérgica y un vendaje estéril.
El debridamiento quirúrgico entre las primeras 24 horas para reducir el riesgo de infección. Y seguida por la profilaxis también antitetánica por el riesgo de tétanos que puede haber, pero también la profilaxis antibiótica por el riesgo de contaminación. El tratamiento antibiótico con ceftriaxona y metronidazol es también para el caso de heridas que ya han sido contaminadas o que tengan un alto riesgo de contaminación. Y el tratamiento definitivo es quirúrgico y con prontitud por el alto riesgo de osteomielitis, que sería el riesgo máximo de la contaminación, ¿no? Es decir, que se contamina, se infecta no solo las partes blandas, sino que al final de cuentas pueden ser debridadas, sino que se infecte el hueso en sí y por lo tanto hay una osteomielitis. Si no es posible mantener la extremidad porque la lesión de partes blandas ha sido muy extensa o la lesión ósea es muy extensa o tal vez la contaminación ha ganado mucho terreno, pues entonces se tendrá que recurrir a la amputación. Y esto ha sido todo por el priming de fracturas abiertas. En este priming revisaremos las fracturas del miembro superior. Es el primero de 2 primings que abarcan este tema. Vamos a empezar por las fracturas de clavícula. Son frecuentes y bastante importantes en recién nacidos. Y la mayoría de estos, hasta el 75%, ocurren en la parte media de la clavícula. El otro 25%, por supuesto, ocurre ya sea en el tercio proximal o en el tercio distal. Las fracturas de clavícula son conocidas por poder ocasionar lo que es una lesión del plexo braquial. Esto se vio también en el priming de lesiones neurovasculares, pero también pueden afectar lo que es el ligamento córacoclavicular. El hecho de que una fractura de clavícula afecte el ligamento córacoclavicular hace que esa fractura en sí sea más grave que una fractura en la cual no ocurre la lesión de este ligamento. Por lo tanto, el compromiso del ligamento córacoclavicular aumenta la severidad, ¿no? Significa que es una lesión más grave. La lesión del plexo braquial puede manifestarse de diferentes maneras. En el caso de los recién nacidos, puede haber parálisis del miembro superior, lo cual hace un diferencial con otro tipo de lesiones que hemos visto o que verán en el apartado de obstetricia y neonatología. En el caso del tratamiento, en los recién nacidos se hace observación, en los niños se puede hacer un vendaje en 8, en los adultos, en las cuales hay una fractura no desplazada, se puede optar por un cabestrillo, pero en los adultos en los que hay una fractura desplazada, se suele optar por el vendaje en 8. También es una opción la cirugía con placa y tornillos en fracturas abiertas, bilaterales, con lesión de ligamentos o con lesión del ligamento coracoclavicular, para ser más específico, ¿no? Entonces, ¿qué fracturas de clavícula pueden optar por una cirugía? Las que son abiertas, bilaterales o con lesión del ligamento coracoclavicular. En el caso de las fracturas de húmero, acá hay que dividirlas en 3 porciones, ¿no? Las fracturas de húmero, la parte superior o la parte más proximal, se reservan o bueno, siempre se recuerdan como que son más frecuentes en ancianos. Las del tercio medio son más frecuentes en jóvenes y las del tercio distal son más frecuentes en niños. Las fracturas del húmero proximal suelen ser sobre todo en el cuello quirúrgico y en este caso son más frecuentes las fracturas patológicas, sobre todo por osteopenia o osteoporosis. Y las del cuello anatómico, que serían las que están aquí, son bastante más raras, pero son importantes porque las fracturas del cuello anatómico comprometen más lo que es la circulación terminal de la cabeza del húmero y por lo tanto aumentan el riesgo de necrosis avascular. El tratamiento de este tipo de fracturas es un tratamiento ortopédico, pero también puede ser de osteosíntesis, según dónde esté la fractura y según el riesgo que haya de lesión de la circulación terminal y, por lo tanto, el riesgo que haya de necrosis avascular ósea, ¿no? Puede o no colocarse una prótesis, según cómo sea el tipo de la fractura y el lugar y la ubicación de la fractura.
Las fracturas de la diáfisis, que son reservadas para los jóvenes, tienen esa particularidad porque son lesiones de alta energía. Son fracturas de, por ejemplo, accidentes automovilísticos. Y bueno, los jóvenes siempre por ese grupo etario está más involucrado en, por ejemplo, caídas aparatosas, accidentes o deportes extremos o, por ejemplo, algunas incluso disputas o peleas, todo ese tipo de trauma de alta energía, sobre todo accidentes automovilísticos y deportes extremos, corresponde más a lo que son jóvenes. En este caso, la lesión de la diáfisis del húmero pone en riesgo la integridad del nervio radial, porque justo pasa por detrás en el canal de torsión del húmero. Por lo tanto, al fracturarse la parte central del húmero, puede lesionar el nervio radial que está por detrás y lo que puede desencadenar un síndrome de lesión del nervio radial o la típica clínica de lesión del nervio radial, que es básicamente la incapacidad de extender la muñeca y tampoco los dedos, lo que da el resultado de la mano caída que vimos en el priming de lesiones neurovasculares. Está la mano y está. No puede extender los dedos, por lo tanto solamente le queda caer por la gravedad, ¿no? El tratamiento en este caso en este tipo de fracturas es ortopédico, pero en algunos casos también puede ser quirúrgico según el desplazamiento y la complejidad de la fractura, ¿no? Las fracturas que no están desplazadas, por lo general puede optarse por un tratamiento ortopédico, pero las fracturas que tienen riesgo de haber lesionado el nervio o que han sido desplazadas, suele optarse por un manejo quirúrgico, ¿no? Y en este caso, los huesos largos, como es el húmero, el manejo quirúrgico suele optarse por el clavo endomedular. La complicación que hay que tener en cuenta aquí es la pseudoartrosis, más allá de la lesión del nervio radial, que sería la complicación pues inmediata, producto de la alta energía y también del desplazamiento del hueso. Sería la complicación inmediata, la lesión del nervio radial. Pero a largo plazo, la complicación más importante a destacar sería la pseudoartrosis que puede provocarse, ¿no? En el caso de las fracturas distales del húmero, hay que tener en cuenta que este tipo de fracturas son más frecuentes en niños y pueden ser de muchos tipos, pero las más importantes son las que son en la epitróclea y en el epicóndilo. Las lesiones de la epitróclea afectan el nervio cubital y ese es, digamos, lo más característico de este tipo de fracturas, en el área de la epitróclea, ¿no? Pero también las fracturas en el área del húmero distal tienen bastante riesgo de hacer un síndrome compartimental y de dañar también estructuras muy importantes como lo son la arteria braquial. Entonces, en la fractura del húmero distal, las fracturas supracondilias, que también se pueden clasificar así, son más frecuentes en niños y tienen riesgo de lesionar la arteria braquial en particular, en caso de arterias, ¿no? Y en caso de nervios, pues podríamos nombrar, por ejemplo, el nervio cubital que pasa por la epitróclea. La complicación más a largo plazo, pero también más importante, justo por su capacidad de ser irreversible, es el síndrome de Volkmann o la contractura de Volkmann, en la cual se forma un síndrome compartimental en esta zona distal del húmero y al comprometer la irrigación sanguínea, puesto que compromete la arteria braquial y la inervación, también, de paso, o sea, además de la irrigación, también la inervación, puede provocar una contractura permanente de los flexores del antebrazo, o sea, de los flexores que se encuentran en el antebrazo, o sea, el flexor de los dedos, por ejemplo, y dan una mano en garra, y esta mano en garra, además de una flexión palmar y mano en garra, es permanente. Entonces, este síndrome de Volkmann es una condición irreversible y por lo tanto importante de prevenir. La epitróclea y el epicóndilo son los que yo ya mencioné aquí y ya señalé, y la lesión de la epitróclea afecta el nervio cubital y el epicóndilo, que me faltó mencionar, es el nervio radial.
Como mencioné en el priming de lesiones neurovasculares, la lesión del nervio radial da la mano caída y la lesión del nervio cubital da la mano en garra, ¿no? La mano en garra, así. Sería el cubital y ese sería el radial. Y la mano del predicador sería la lesión del nervio mediano. Bueno, y eso sería todo por este priming de fracturas de miembro superior. En este priming revisaremos las fracturas de miembro superior. Esta es la segunda parte. Vamos a ver el hueso radio, el cúbito y el escafoides. Empezando por el radio. En el radio hay dos fracturas que son las principales de todas, que son la fractura de Coles y la fractura de Smith. Son muy similares, ambas ocurren en la metáfisis del radio y ambas son extraarticulares. Y lo que las diferencia, tienen cosas muy opuestas, pero es importante no confundir una con otra. Entonces yo, como siempre, bueno, al final les daré un tip de cómo es que me acuerdo entre Coles y Smith, pero revisando y empezando por la fractura de Coles, es como menciono, una fractura de la metáfisis y una fractura extraarticular, y es por la persona cayendo en dorsiflexión. Esto es importante porque es una diferencia clara con la fractura de Smith. En este caso hay un signo típico que es el signo del dorso en tenedor. Esto tiene que ver por cómo la mano se deforma o cómo hay una deformación en la mano a la hora que ocurre la fractura por el desplazamiento que hay de los huesos. Como pueden ver, es una forma como de S, recordando que obviamente un tenedor es así, ¿no? Tiene también esta curvatura. Se encuentra aquí en la mano, ¿no? Ese es el hueso radio fracturado, la metáfisis fracturada, porque el paciente cayó con la mano, o sea, con la palma de la mano al suelo. Entonces por eso se le llama mano en tenedor, porque recuerda la forma de un tenedor, ¿no? También se le llama mano en bayoneta porque, si recordamos, una bayoneta es pues la parte que va abajo del arma, y justamente también da esa forma como así, en S, ¿no? Un poco en S. A ver, vamos a por acá. Listo. El tratamiento, en este caso, en la fractura de Coles, es ortopédico, de 6 semanas aproximadamente. Y el riesgo de lesión neurovascular, en este caso es nerviosa, es bueno, de un nervio, es el nervio mediano. El nervio mediano en las fracturas distales de radio es el que por lo general está más involucrado, ¿no? La fractura de Smith, o también llamada Coles invertido, es muy similar, pero opuesta a la fractura de Coles. En este caso, la persona ha caído con el dorso de la mano, es decir, su dedo pulgar está por acá, y ha caído con la mano en flexión palmar. Y esto es bastante más raro porque por lo general cuando alguien cae pone la palma de la mano a la hora de caer y no el dorso de la mano. Obviamente poner el dorso de la mano sería algo accidental, pero puede ocurrir también, pero es bastante más rara que la fractura de Coles. De hecho, la fractura de Coles es bastante frecuente, es la más frecuente del miembro superior, o sea, es una de las fracturas más frecuentes de todas incluso. La fractura de Smith tiene una desviación ventral justamente por la naturaleza de la caída, y hay un signo muy típico que es el signo de pala de jardinero. En la fractura de Smith, si la fractura de Coles, ese es el radio, y en la fractura de Coles había una desviación dorsal del fragmento del radio, así está la mano y acá está así. En la fractura de Smith hay una desviación ventral, por eso es desviación ventral. En la fractura de Coles está el signo de la bayoneta o del tenedor, que ya lo grafiqué. Y en el signo de la pala de jardinero, que es la de la fractura de Smith, es en realidad lo mismo, pero al revés, ¿no? O sea, es tener la mano así.
que obviamente recuerda, acá estarían los dedos, recuerda la de una pala de jardinería, ¿no? Que si alguien ha usado una pala de jardinería sabe que es justamente así. Tiene esta forma, ¿no? Y la desviación es ventral, mientras que en el otro era dorsal. En el caso de las fracturas del cúbito, son, digamos, menos preguntadas que las fracturas de radio, pero es importante tener en cuenta porque suelen ser fracturas asociadas a agresiones, y no solamente agresiones como peleas callejeras o confrontaciones como, por ejemplo, revueltas, etcétera, sino es importante tener en cuenta para casos de maltrato, ya sea maltrato infantil o maltrato doméstico. Es una fractura por defensa. Cuando uno pues va a recibir un golpe, suele poner los antebrazos para cubrirse, y cuando pone los antebrazos lo que más se expone es el cúbito, así que suele ser unas fracturas por defensa. También se le llama signo del bastonazo, justamente por su asociación con las revueltas a la hora de recibir un bastón policial o algo así, de ese estilo, cualquier tipo de bastón me refiero. Suele golpear, como digo, en el cúbito, y lo que provoca una fractura aislada en el cúbito, ¿no? Las fracturas de escafoides también son importantes. Lo más importante aquí es tener en cuenta que hay dolor en la tabaquera anatómica y hay también riesgo de necrosis vascular, porque el escafoides es un hueso donde también tiene circulación terminal y que también tiene un cuello anatómico. Por lo tanto, la fractura del escafoides pone en riesgo la circulación terminal de este hueso, y por lo tanto puede haber necrosis vascular, ¿no? Es un hueso bastante fracturado, el más fracturado del carpo. Y también en la radiografía, cuando uno toma la radiografía, suele no encontrarse este hueso fracturado, y es mucho mejor tomar una tomografía en cuyo caso queramos pedir alguna imagen, ¿no? El tratamiento es férula en guante, que involucre por supuesto el primer dedo, y también hay que tener en cuenta que una de las complicaciones de esta fractura de este hueso pequeño es la pseudoartrosis del escafoide. Y para terminar, solo comentarles un poco cómo diferenciar Colles de Smith. No es una gran mnemotecnia, pero la manera en la que yo me acuerdo es que Colles empieza con C, que es como la cara de la mano. La cara de la mano que empieza con C, y para mí la cara de la mano, y creo que para todos, será la palma. Así que si cae de palma, con C de cara de la mano y con C de Colles, pues probablemente estemos al frente de una fractura de Colles y no se trate de una fractura de Smith, ¿no? Hay otras fracturas y otras lesiones traumatológicas que también están asociadas con caer con la palma de la mano, pero si nos están hablando de una fractura distal de radio, pues probablemente, y ha caído con la cara de la mano, pues probablemente estemos frente a una fractura de Colles. Igual hay que ver lo que es la desviación ventral o dorsal. Y esto ha sido todo por el priming de fracturas del miembro superior, parte 2. En este priming revisaremos las fracturas del miembro inferior. Vamos a empezar por la pelvis. La pelvis está compuesta por el pubis, el isquion y el ilion. El más fracturado de todos es el pubis. Las fracturas de pelvis son provocadas por traumas de alta energía. Por lo tanto, la causa más frecuente va a ser accidentes de tránsito. También pueden ser por accidentes, por ejemplo, laborales, a nivel industrial, etc. Pero lo más típico son accidentes de tránsito. El diagnóstico de las fracturas de pelvis idealmente es por tomografía. Sin embargo, no significa que no se pueda obtener información valiosa de una radiografía. Por ejemplo, el ATLS recomienda 3 radiografías en pacientes traumatizados. La radiografía cervical, la radiografía de tórax y la radiografía de pelvis. Esto es porque la radiografía de pelvis, a pesar de que no sea tan buena como la tomografía, sí nos da información importante, por ejemplo, de fracturas muy obvias. Y esto es importante porque en la pelvis tiene complicaciones que pueden evitarse. O sea, es decir, que si se interviene a tiempo, se pueden reducir los riesgos de un desenlace pues, fatal o una complicación más grave, ¿no? Y justamente las complicaciones que estábamos mencionando de la fractura de pelvis son las más importantes: la lesión de vasos ilíacos y la lesión de uretra posterior. También está la lesión de la vejiga y la lesión del nervio ciático, pero las más preguntadas y las más tomadas en cuenta siempre han sido la lesión de los vasos ilíacos y la de la uretra posterior.
La lesión de los vasos ilíacos es importante porque puede sangrar un gran volumen en realidad. Se puede perder mucha sangre a través de la lesión que puede provocar una fractura de pelvis. Y esto es capaz incluso de descompensar al paciente, puede generar inestabilidad hemodinámica e incluso la muerte. Y es un tipo de sangrado interno que pasa desapercibido y por lo tanto debe tomarse las medidas como para poder diagnosticarlo a tiempo, porque si no se sabe dónde sangra el paciente y se hace un diagnóstico tardío porque no se le pidió una radiografía de pelvis, por ejemplo, como lo sugiere la TLS, pues entonces hay riesgo de que el paciente pues, se descompense, ¿no? En el caso de la fractura de pelvis que provoca lesión de uretra posterior, es importante porque es una causa de lesión de partes blandas que requeriría, por ejemplo, una interconsulta a urología para que haga más estudios para poder evidenciar la lesión y poder tomar cartas en el asunto y poder tratarlo a tiempo, ¿no? Así que esas son las dos complicaciones de la fractura de pelvis que uno tiene que tener en cuenta. La fractura de pelvis que provoca lesión de vasos ilíacos y la que provoca lesión de uretra posterior. Además, la lesión de uretra posterior tiene una clínica muy típica que ya veremos en urología, que también es muy preguntada. La fractura de peroné es importante básicamente saber que es en la cabeza del peroné y que por la anatomía que por ahí pasa el nervio ciático peroneo común o peroneo común, se puede lesionar este nervio. Y lo importante aquí es que este nervio provoca o se ocupa de la dorsiflexión. Por lo tanto, al no haber, o mejor dicho, al estar lesionado el nervio ciático peroneo común, ya no hay dorsiflexión y por lo tanto se forma un signo que se llama el signo del pie caído, en el cual es como la mano caída que ocurría en la lesión del nervio radial, pero acá es en la pierna y no puede hacer dorsiflexión, por lo tanto el pie queda estancado así de manera, bueno, pues como se dice, pie caído, ¿no? En el caso de la fractura de tibia, hay que recordar que la fractura de tibia no solo es frecuente, de hecho, más allá de ser frecuente, es la fractura más frecuente de todos los huesos, es decir, la fractura más común de todas es la fractura de tibia. Pero más allá del hecho de ser frecuente, es importante porque causa el síndrome compartimental. Recordemos que la tibia, vista de manera, digamos, en un corte transversal de la pierna tiene 3 compartimentos. Entonces, tenemos el compartimento anterior, que es este de aquí, el lateral, el posterior profundo y el posterior superficial. Entonces, el que causa el síndrome compartimental es la fractura de tibia, pero en el compartimento anterior sobre todo, que es este que está aquí. Este es anterior y este es posterior. Este es un corte transversal de la pierna, como digo. Otro compartimento muy afectado es el posterior profundo que está aquí, pero el más común de todos es el anterior, que es este que está aquí. Entonces, el síndrome compartimental es la complicación más importante de la fractura de tibia. Otra complicación muy importante es la pseudoartrosis, en la cual la tibia era una sola hasta que se rompió y ahora se transformaron en 2 fragmentos de huesos. La idea sería que a través de la inmovilización y el reposo se forma el callo blando y la fijación también. Se forma el callo blando y luego el callo duro y quede como un solo hueso otra vez, ¿no? Bueno, pues en lo que ocurre en la pseudoartrosis es que eso no ocurre la consolidación, por lo tanto se forman como 2 huesos. Donde había uno, ahora aparecen 2 y de manera pues indefinida, ¿no? Hasta que alguien lo repare con cirugía. Y el problema aquí es que se forma con una pseudoarticulación que hace que los huesos se muevan y sean muy inestables, ¿no? Así que eso tiene una resolución quirúrgica compleja, por lo tanto, obviamente es algo que queremos evitar y es una complicación importante que hay que prevenir. La osteomielitis es la infección, por supuesto, y ocurre en muchos otros tipos de fracturas, no es nada nuevo, digamos, de la tibia ni típico de la tibia. El tratamiento va a depender si es una fractura cerrada, abierta, estable, inestable. Las fracturas cerradas, por lo general cerradas y estables, lo que se prefiere es una fijación interna y se suele optar por el clavo endomedular. Las fracturas abiertas se suele optar por fijación externa, que son estos clavos que se colocan de manera externa, obvio, y que tienen pues como soportes que permiten la movilidad, o sea, permiten que el hueso se quede inmóvil sin ser tan invasivos como la colocación de placas, tornillos o el clavo endomedular que mencioné. Esto es porque las fracturas abiertas tienen mayor riesgo de contaminación y si colocamos un fijador interno
se puede contaminar y puede ocurrir una osteomielitis en el lugar donde se ha colocado los tornillos, las placas o el clavo endomedular, y esto pues obviamente es algo que no queremos, ¿no? Obviamente se va a tener que retirar la fijación y hacer otra operación, y por eso es que se opta por algo menos invasivo como lo es la fijación externa. En las fracturas de fémur hay que tener en cuenta que hay dos tipos, los que vamos a resaltar acá son dos tipos, hay más, pero estos son los más frecuentes y los más preguntados, es el cuello femoral, la fractura del cuello femoral y la fractura de la diáfisis del fémur. Respecto a la fractura del cuello femoral, hay que tener en cuenta que son más frecuentes en ancianos. En este tipo de fracturas suele haber un acortamiento, una aproximación y una rotación. Esto es porque hay músculos que jalan el fémur y por lo tanto a la hora de jalar, normalmente el cuello del fémur pues evita que el fémur suba porque está dentro del acetábulo, ¿no? Pero al desconectarse el cuello del resto del fémur, el fémur sube justo por la fuerza de estos músculos que jalan el fémur, pero no solo lo jalan hacia arriba, sino que también hacia el centro, por la dirección del eje de las fuerzas, y eso por eso va a provocar un acortamiento, pero también una aproximación, y por último va a haber una rotación hacia afuera, lo que va a provocar que el pie termine viendo hacia afuera, ¿no? Una rotación externa, el pie mirando hacia el exterior. Y me tomo el tiempo de señalar todo esto porque va a haber una luxación de la cadera en la cual va a ocurrir básicamente lo opuesto. Entonces ya cuando llegaremos a la parte de luxaciones lo veremos, pero en la parte de fractura de cuello femoral hay que saber que esa es la posición típica. Y también respecto a el tratamiento, tenemos fracturas estables y fracturas inestables. Las fracturas estables se tratan por osteosíntesis, mientras que las fracturas inestables va a depender. Las fracturas inestables en alguien joven, menor de 75 años, menor de 65 años, se pueden tratar con osteosíntesis también. Las fracturas en mayores de 75 años va a depender. En general, todo esto depende un poco de la esperanza de vida de la persona y de cuál era el nivel de funcionabilidad o de independencia que tenía previamente. Entonces, en una persona que, digamos, menor de 75 años, que podía caminar tranquilamente, que hacía su vida con regularidad, no necesitaba ningún apoyo, ningún bastón, andador, silla de ruedas, nada, y caminaba bastante bien, pues se puede optar por una artroplastía total, que esto involucra cambiar el acetábulo y también la cabeza del fémur, ¿no? Es una prótesis completa. Mientras que en un ancianito que tal vez no tiene tanta esperanza de vida, que ya tenía limitaciones para caminar, en este caso lo que se suele optar es por una hemiartroplastía, que es menos invasivo, menos cruento, que es simplemente el recambio de la parte de la cabeza del fémur y ya no del acetábulo. En el caso de las complicaciones de la fractura del cuello del fémur, es muy importante tener en cuenta la necrosis vascular y la postración, pero principalmente la necrosis vascular porque la lesión del cuello femoral pues compromete una afectación de la circulación terminal de la cabeza del fémur y por lo tanto al comprometer la circulación terminal puede hacer que entre en isquemia la cabeza del fémur y al entrar en isquemia puede provocar una necrosis por falta de la irrigación. Esto es algo que se repite en otros huesos, donde es muy típico, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, el cuello del húmero pasa algo similar, en el astrágalo pasa algo similar, en el escafoides también pasa algo similar. Son huesos con circulación terminal, que una lesión puede ser bastante significativa, ¿no? Y también la postración, porque lo típico es que nos pongan, cuando quieren representar a un paciente postrado, por lo general ponen un ancianito o algún paciente en general. Por lo general es un ancianito, la verdad, no suelen ser pacientes jóvenes, con fractura de cadera que no puede moverse y por lo tanto se queda mucho tiempo postrado. Y ahí es donde suelen poner casos como de TEP, de tromboembolia pulmonar y de todas esas enfermedades que involucran una postración, ¿no? En la fractura diafisaria del fémur, pues hay que tener en cuenta que esto ocurre en jóvenes más que en ancianos y esto tiene que ver con que son traumatismos de alta energía. Otra vez los jóvenes son los que están relacionados con accidentes de tránsito, deportes extremos o conflictos, todo tipo de actividades que ponen en riesgo, en este caso, la integridad del fémur, ¿no? Pero hay otros huesos que también, como la pelvis, también son por traumatismo de alta energía.
La complicación más importante es el shock hipovolémico porque el fémur, al igual que la pelvis, puede sangrar bastante. Y no solo el fémur en sí sangra, sino que puede lesionar la arteria femoral y sangrar aún más. Así que puede haber una descompensación solo por la fractura del fémur. Además, también hay riesgo de embolia grasa, como en otros huesos largos, que como hemos visto en el priming de complicaciones, pues tiene petequias, distrés respiratorio, puede haber fiebre, etcétera, ¿no? En el caso de la embolia grasa. Las fracturas del calcáneo y del astrágalo serían las últimas. La fractura del calcáneo es una fractura pues, que está asociada no solamente a caídas, porque esto está asociado a caídas de gran altura. Son caídas en las que, por supuesto, la persona cae de pie y al hacer un impacto sobre una superficie sólida, puede fracturar el calcáneo. Pero es importante porque también están asociadas a fracturas de la parte vertebral, es decir, de acá arriba, ¿no? Entonces es muy típico que nos pongan un paciente que tiene una fractura de calcáneo y qué es lo que tenemos que buscar, o directamente nos pregunten a qué está asociada la fractura del calcáneo, a fractura del raquis o de las partes vertebral, ¿no? Y también puede haber lesión medular. Es la fractura más frecuente del tarso. Recordemos que en el carpo la fractura más frecuente era el escafoides, pues en el tarso es el calcáneo. En el astrágalo la fractura, esto es muy rara, bastante más rara que la del calcáneo, y se le llaman fractura del aviador. A la del calcáneo también le llaman fractura del paracaidista. Acá dice calcáneo, pero es fractura del paracaidista. Y en el astrágalo es fractura del aviador. Y es frecuente en el cuello del astrágalo, donde también, como tiene circulación terminal, también puede haber tanto necrosis avascular como pseudoartrosis. Y eso sería todo por este priming de fracturas de miembro inferior. En este priming vamos a revisar las generalidades de las fracturas, donde veremos temas como el cuadro clínico, la clasificación, el diagnóstico, el tratamiento, las complicaciones y por último veremos por encima algunas otras fracturas que no se van a revisar en primings específicos, pero aquí las veremos muy rápidamente. Respecto al cuadro clínico, es importante tener en cuenta las 3 Ds que se repiten en toda traumatología. Esto incluye dolor, disfunción y deformidad. También, como hecho para la clínica, es importante recordar que puede haber equimosis, crepitación y otra variedad de signos. La clasificación de las fracturas puede ser de muchos tipos, pero en este priming que habla de las generalidades, hemos decidido abarcar fracturas cerradas y fracturas abiertas. Por supuesto, las fracturas abiertas son aquellas en las cuales la parte ósea está expuesta al exterior, mientras que las fracturas cerradas puede haber o no lesión de partes blandas, pero no se llega a contactar el hueso con la parte externa, es decir, con el exterior. Respecto al diagnóstico, para los huesos largos y la mayoría de huesos se utiliza radiografía, pues tiene menor radiación que podría tener, por ejemplo, una tomografía. Pero para algunos huesos es preferible una tomografía, como son el caso de los huesos cortos. La resonancia magnética es útil, pero principalmente para lo que son las estructuras que rodean los huesos, es decir, las partes blandas. Para los huesos en sí, preferimos, como mencioné, la radiografía y la tomografía. Lo que es la ecografía suele ser preferida en caso de niños que no queremos exponer tanto a radiación, gestantes que tampoco queremos exponer tanto a radiación y en casos muy específicos de huesos que están muy próximos a la piel y por lo tanto muy cerca al transductor del ecógrafo. Lo que corresponde al tratamiento de las fracturas, visto de manera general como es este priming, vamos a recordar que hay inmovilización y en el caso de las fracturas que son abiertas, se tiene que tener muy en cuenta el lavado y, si es necesario, el debridamiento. Como menciono acá, en fracturas abiertas. La inmovilización sí es un hecho común a todas las fracturas, sean abiertas o cerradas. Y esta inmovilización lo que ayuda es a evitar que haya mayor lesión de partes blandas. En el caso de las fracturas abiertas, como veremos en el priming que le corresponde a fracturas abiertas, suele haber mayor lesión de partes blandas.
pero hay también un riesgo de infección. Por eso utilizamos el lavado y el debridamiento solo con estas fracturas que son abiertas. Yendo a la parte de ortopédico, del manejo ortopédico, se suelen utilizar férulas o vendas o cualquier otro elemento de fijación o de soporte externo, como podría ser todo el equipo ortopédico que está dentro del apartado de traumatología. En la parte quirúrgica, pues vamos a ver que hay fijación interna y fijación externa. La fijación interna también se le conoce como osteosíntesis y la externa se le conoce como osteotaxis. La fijación interna consta principalmente de placas y tornillos y la fijación externa son como una suerte de palos metálicos y soportes externos que se introducen desde la piel, atravesando el tejido blando si es que lo hay, hasta llegar al hueso. Ya vamos a ver un poco en la parte de fracturas abiertas y cerradas, por qué usamos unas y cuándo usamos las otras. Las complicaciones pueden ser tempranas, a mediano plazo y tardías. Las tempranas son en las primeras 48 horas, las de mediano plazo son en semanas y las tardías pueden ser incluso en años. Las tempranas son las más importantes de todas, para recordar. Aquí lo principal es el síndrome compartimental y también resaltaré la necrosis avascular. El síndrome compartimental es muy preguntado en los exámenes y la necrosis avascular es importante porque hay muchos huesos que tienen circulación terminal y que son susceptibles a este tipo de complicación. La de mediano plazo es resaltar la osteomielitis y la pseudoartrosis, que también son complicaciones que han sido preguntadas en el examen previamente. Las tardías, que involucran la malignización, son en realidad anecdóticas y no se preguntan demasiado. El síndrome compartimental tiene un priming aparte, igual que otras complicaciones de fracturas. Así que por este priming solo nos quedará ver lo que es las fracturas que no tienen un priming específico, como son la fractura por fatiga, la del tallo verde, la del torus y las patológicas. La fractura por fatiga se caracteriza por ser por microtraumatismos, es decir, que son traumas repetidos de baja energía, de muy baja energía. Incluso pueden ser por esfuerzos cotidianos, pero el punto aquí es que son repetitivos. Y como esos esfuerzos se van sumando en el tiempo, pues pueden lograr lesionar la parte ósea. En este caso hay dos fracturas importantes, la del soldado, la del recluta también se le llama, y la del cargador de peso o la del obrero. En este caso, la del soldado es en el segundo o tercer metatarsiano y la del cargador suele ser en la apófisis odontoides. Estos son, como digo, por fatiga del trabajo que tiene que hacer cada uno. El soldado es por marchar o por correr o por estar mucho tiempo de pie, y el caso del cargador es por cargar peso sobre el lomo o sobre los hombros. En el caso de las fracturas por tallo verde y en torus, estas son fracturas que son principalmente en niños, porque es un hueso que todavía no es maduro del todo y es más elástico que el de los adultos. En el caso del tallo verde es como una rama verde de un árbol que se dobla y se rompe. Entonces, en este caso, no solamente es una fractura parcial, pero sobre todo caracterizada por que se dobla hacia un lado, sin terminar de romperse. Como pueden ver aquí en el centro no se ha terminado de romper. Esto ocurre principalmente en huesos largos. Lo que es la fractura en torus es similar, es una deformación del hueso, esta vez hacia los laterales. El hueso pues como que se aplasta hacia los laterales y es por fuerzas que ocurren en el eje longitudinal y se aplasta hacia los laterales, como estoy dibujando aquí al costado, y da este aspecto de rodete, ¿no? Y como menciono, es por aplastamiento. Las fracturas patológicas son principalmente en adultos mayores por la osteopenia y la osteoporosis que pueden tener. En este caso, una falta de mineralización ósea hace que los huesos sean débiles y susceptibles a fracturas por esfuerzos que normalmente no provocarían una fractura. Lo mismo ocurre con tumores que ocupan espacio en el hueso y pues los debilitan en ese punto en concreto, y la osteomalacia, donde por supuesto también hay una debilidad ósea que favorece ese tipo de fracturas anormales. Y esto ha sido todo por el priming de generalidades de fracturas. Ya en los siguientes ahondaremos con mayor profundidad. En este priming revisaremos las lesiones neurovasculares. Estas pueden ser una complicación importante en las fracturas,
ya sean cerradas o abiertas. Por supuesto, las fracturas abiertas son más conocidas por la lesión de partes blandas que producen, pero hay algunas fracturas cerradas que por su ubicación anatómica tienen un alto riesgo de provocar lesiones neurovasculares que son importantes tener en cuenta. Son algunas de ellas muy preguntadas y algunas de ellas también tienen síndromes o clínica muy típica que también podríamos revisar aquí de manera rápida. Entonces, empezando por la parte de arriba de la tabla, tenemos la fractura de clavícula. La fractura de clavícula, la más frecuente, recuerden que es en el tercio medio de la clavícula, y justo por detrás de la clavícula pasa el plexo braquial. Por lo tanto, un traumatismo que golpee la clavícula, o que ocurra, mejor dicho, en la clavícula, en el tercio medio, y que se fracture justo en el tercio medio, pues puede empujar una parte ósea hacia la parte del plexo braquial y lastimarlo. Según qué parte del plexo braquial dañe, podemos tener una lesión del nervio mediano, del nervio cubital, del nervio radial. En la luxación del hombro, hay que recordar que la luxación del hombro más frecuente es la luxación anterior del hombro. Por lo tanto, este movimiento brusco de la cabeza del húmero hacia fuera de la cavidad glenoidea puede lesionar el nervio axilar. Así que si nos preguntan el nervio que se puede lesionar en una luxación de hombro anterior, sobre todo, es el nervio axilar. En cuanto a la fractura de la diáfisis del húmero, acá esto es una pregunta muy repetida o, digamos, muy frecuente en los exámenes. La diáfisis, que sería la parte medial, la parte media de cada hueso, en este caso del húmero, ¿no? La fractura de la diáfisis provoca una lesión en el nervio radial, puesto que el nervio radial pasa justo por detrás del húmero, en el canal de torsión del húmero. Entonces, una lesión que afecte la parte media del húmero, acá está el húmero, puede lesionar por detrás al nervio radial, lo que provocaría lo que se conoce como la mano caída, que es un signo semiológico en el cual la mano de la persona que está con esta lesión no puede levantarse, no puede extender los dedos, no puede extender la muñeca, porque el nervio radial se ocupa principalmente de la extensión. Por lo tanto, como no puede extender la muñeca ni los dedos, la mano se cae y queda como así, como con los dedos hacia abajo. La fractura distal del húmero, en este caso, es más frecuente que haya una lesión del nervio mediano, y también menos típico, pero se menciona, del nervio radial. Pero lo más frecuente es que si nos preguntan por una fractura distal del húmero, sea del nervio mediano. Recordar que el nervio mediano, o la lesión del nervio mediano, mejor dicho, da la conocida mano de predicador, que es una mano en la cual tenemos dos dedos erguidos, el pulgar también, y dos dedos flexionados, así. Esa sería la mano del predicador. Ahí está. Entonces esta sería una lesión del nervio mediano y esa sería una lesión del nervio radial. En el caso de la fractura de la epitróclea, por supuesto en la epitróclea pasa el nervio cubital, por lo tanto el nervio afectado sería el nervio cubital. En el caso del nervio cubital dañado, lo típico es la mano en garra. A ver, ahí estaría. Sería una mano en garra, ¿no? Eso sería el cubital. Ahí está. Y en el caso de la fractura de Coles, pues aquí también puede haber una lesión del nervio mediano, puesto que es una fractura distal del radio, ¿verdad? Y en el caso de la luxación del codo, también podemos tener una lesión del nervio mediano, sobre todo la luxación del codo. Recordar que la más frecuente es la de la luxación posterior del codo, y también recordar que en la fractura de Coles hay una fractura de Smith, que es lo contrario a la de Coles, y la más frecuente es la de Coles, ¿no? En la fractura del cuello del fémur, lo que se daña aquí ya no es un nervio, sino es una arteria, y es la arteria circunfleja, que son las arterias que están aquí, estas de aquí, que están graficadas alrededor del cuello del fémur. Y es importante porque muchos huesos que tienen cuello y que tienen circulación terminal, como lo es en la parte de la cabeza del fémur, como podemos ver acá, tienen un riesgo de necrosis avascular ósea. Por lo tanto, una lesión de las arterias circunflejas del fémur aumenta el riesgo de necrosis avascular ósea, ¿no? Avascular.
Esto se va a repetir en muchos otros huesos también. La fractura de la diáfisis del fémur puede afectar la arteria femoral, que es importante porque puede sangrar unos volúmenes bastante considerables de sangre, pudiendo comprometer la vida del paciente incluso. Y las fracturas distal del fémur van a afectar lo que es el VAN, o sea, la vena, la arteria y el nervio ciático, lo que puede afectar, por supuesto, tanto la irrigación como la capacidad motora y sensitiva de la parte inferior de la pierna, ¿no? Las fracturas de tibia van a afectar la arteria y el nervio tibial anterior sobre todo, y recordemos que también son importantes porque también es donde ocurre con mayor frecuencia el síndrome compartimental. Las fracturas de cabeza del peroné afectan el nervio peroneo común. Recordar que acá está la tibia y este es el peroné, y por acá pasa el nervio peroneo común. Por lo tanto, la fractura de la cabeza del peroné puede afectar también lo que es dañar el nervio peroneo común, lo que va a afectar la capacidad de levantar el pie. Así como hay una mano caída, también puede haber un pie caído, que es un pie sin la capacidad de flexionarse o hacer dorsiflexión, por lo tanto sería un pie caído, y en este caso la lesión es el nervio peroneo común. Ahí estaría. Bueno, y eso sería todo por el priming de lesiones neurovasculares. En este priming revisaremos las luxaciones del miembro inferior, empezando por la luxación de cadera. La luxación de cadera puede ser de dos tipos, anterior y posterior. La más frecuente es la luxación posterior. La luxación posterior no solo es más frecuente, sino que también es más preguntada, justo por su mayor importancia, ¿no? Suele ocurrir en los copilotos de accidentes de tránsito. Esto es importante porque estamos hablando de accidentes automovilísticos en los que la persona está acompañándolo, por supuesto, al conductor, y a la hora de que ocurre el accidente, sobre todo frontal, es decir, el choque del auto por la parte de adelante, claro, las rodillas impactan contra la guantera y esto genera una fuerza que saca al fémur del acetábulo. Vamos a graficarlo. Esta sería la pelvis, por ejemplo, ¿no? Acá estaría el fémur y acá la rótula, el fémur acá, la tibia, y ahí está. Entonces esta persona está sentada en el auto, ¿verdad? Y acá tiene el guardafangos, la guantera, y a la hora que ocurre el choque, la inercia hace que el auto se detenga, pero nosotros, o sea, el copiloto, siga hacia adelante, por lo que las rodillas chocan contra el guardafangos, contra la guantera, chocan contra la guantera y detienen el fémur. Pero la inercia del resto del cuerpo, en el caso de la pelvis, sigue hacia adelante. Por lo tanto, mientras el fémur se mantiene en su sitio, la pelvis sigue, y por lo tanto lo que ocurre es que el fémur se queda ahí, pero la pelvis, bueno, esto es una exageración en realidad, la pelvis, acá está, se fue para acá adelante. Por lo tanto, se salió el fémur de su sitio. Y aquí estaría, acá está, como pueden ver acá. El fémur se ha salido de su sitio, y esto sería una luxación posterior porque, por supuesto, la cabeza del fémur se está yendo hacia atrás de la pelvis, ¿no? Entonces esto ocurre principalmente en el copiloto, en accidentes de auto, porque esto obviamente no se podría simular en un accidente de moto porque no hay guantera, claro. Entonces ese tipo de accidentes son, por supuesto, de alta energía, y la posición que adopta la pierna es la posición púdica, que es esta que está acá, en la que le recuerda pues a una persona tratando de cubrirse, por eso se llama púdica, y por eso tiene la rotación interna de la pierna, y además de eso tiene también una semiflexión que se ve aquí y una aducción, que es aproximación, ¿no?
Entonces acá podemos ver todas estas posturas, o sea, toda la postura completa que se llama púdica, y puede haber una lesión del nervio ciático por el desplazamiento hacia atrás del fémur, ¿verdad? La reducción es con maniobras específicas, como el resto de luxaciones. En este caso se llama la maniobra de Alice o la maniobra de Stimson. Lo que es la luxación anterior no es tan preguntada, no es tan importante. Lo más importante de esta luxación, que es bastante rara, es que suele estar asociada a accidentes de motocicleta, al contrario de la luxación posterior. Esto es una diferencia importante porque, como mencioné, la posterior ocurre en autos. Acuérdense de el tema de la guantera, que no tienen las motos claramente, por lo tanto la motocicleta está asociada más a la anterior, y hay una rotación externa, es lo contrario, ¿no? Una rotación externa, una abducción, es decir, que se va hacia afuera, y una flexión del miembro inferior, ¿no? Es la posición impúdica, porque es literalmente lo contrario. Mientras acá trata de esconder en esta de aquí, que es la posición púdica, en la de aquí trata de más que nada mostrar, diríamos. Y acá lo más importante es la lesión del van femoral, ¿no? De la vena, arteria o nervio femoral. Recuerden que esto es femoral, o sea, la luxación anterior es del van femoral, mientras que la luxación posterior es del nervio ciático. Luego estaría la luxación de rodilla, que es bastante rara también, pero de hecho es una de sus características, es ser rara, y es una luxación anterior. Mejor dicho, la luxación anterior es más frecuente que la luxación posterior de rodilla, y por ser una luxación a nivel de la rodilla pone en riesgo justamente el paquete vascular que va por detrás, que son los vasos popliteos, ¿no? En este caso la reducción es manual. Y eso sería todo lo que habría que recordar realmente de la luxación de rodilla. Lo más preguntado siempre suele ser luxación de cadera, y es algo que no podemos, digamos, pasar por alto. Es algo muy preguntado y donde no se pueden perder puntos, digamos, ¿no? Entonces acuérdense principalmente de la luxación de cadera más que la de rodilla, y de la luxación de cadera recuerden mucho la luxación posterior. Eso sería todo por el priming de luxaciones de miembro inferior. En este priming revisaremos las luxaciones del miembro superior. Empezaremos por la luxación del hombro. La luxación del hombro más frecuente es la anterior, en la que la cabeza del húmero sale por delante de la cavidad glenoidea. Este fenómeno da dos signos muy característicos, que son el signo de la charretera y el signo del hachazo deltoideo. El signo de la charretera hace referencia a estas hombreras que tienen los militares, en las cuales se ve como colgando unos hilos en los hombros. Son unas sombreras militares, y hace referencia principalmente a este ángulo recto que se forma, porque normalmente un hombro pues debería ser redondo, ¿no? Pero en el caso del signo de la charretera lo que tenemos es un hombro recto, justamente porque esta curvatura que le da el hueso, el húmero, ya no está, puesto que se ha desplazado el húmero. Además de eso, está el signo del hachazo deltoideo, en el que el deltoides, en vez de ser, el hombro, en vez de ser redondo, tiene una muesca, que es justamente lo que aparenta ser un hachazo, ¿no? Como si acá hubiese recibido un hachazo. Este tipo de luxación puede provocar una lesión, que es puede provocar hasta 3 lesiones, pero la típica es la lesión del nervio axilar, que esto sería la única de las 3 lesiones que es una lesión de partes blandas, o sea, vasculonerviosa en realidad, sería la lesión del nervio axilar. Pero además hay 2 lesiones más que son un poco ya más como rebuscadas, que son la lesión de Hill-Sachs y la lesión, vamos a ver si es un poco mejor, la lesión de Bankart. Estas lesiones son, Hill-Sachs es una lesión de la cabeza del húmero, la parte posterior. Entonces desde el húmero
y es posterior. Mientras que Bankart es una lesión de la cavidad glenoidea, así que tiene la G glenoidea, y es anterior. Entonces, ese tipo de lesiones se produce por la naturaleza del movimiento del húmero a la hora de luxarse, ¿no? Respecto al tratamiento, sería básicamente la reducción como otras luxaciones. En este caso hay maniobras como la de Kocher, que sería la más frecuente probablemente, y la de Hipócrates, que es probable que sea la más clásica de todas. Al final, todas estas maniobras para reducir el hombro constan de tracción constante y abducción constante. En el caso de la luxación del codo, lo más importante es saber que es más frecuente en niños y que lo más frecuente es que sea una luxación posterior del codo. En el caso de la luxación del semilunar, por cierto, una luxación posterior del codo significa que acá está la tróclea, o sea, el radio, aquí está el cúbito y se ha salido hacia atrás, por eso es una luxación posterior. En el caso de la luxación del semilunar, es importante saber que mientras el escafoides, que es este de aquí, es el hueso más fracturado del carpo, el semilunar es el hueso que más se luxa. Y al igual que el escafoides, el semilunar se produce por una caída en dorsiflexión. Y el nervio que puede estar lesionado es el nervio mediano. En las luxaciones de clavícula, lo más frecuente es que sean acromioclaviculares, es decir, que afecten la parte distal, ¿no? La parte justamente de la articulación acromioclavicular. El signo típico aquí es el signo de la tecla de piano y de la pseudocharretera. Recordemos que la charretera original es de la luxación del hombro. La pseudocharretera es un signo muy parecido al de la charretera del hombro, pero este ocurre más central, ya no es tan periférico, mientras que la charretera era justo en el reborde del hombro y se veía así. El signo de la pseudocharretera es más como tener el hombro acá y a nivel de la apófisis es difícil de graficar, pero se trata de tener como una muesca también, pero teniendo el hombro aquí. Esa sería la unión de la clavícula. Y acá se ve justo como esto, una muesca. Ese es el hombro. Y esa sería la clavícula conectando con el apófisis, con el acromion, perdón. Entonces se ve una muesca en la cual uno puede apretar y es como una tecla de piano, de ahí el nombre, signo de la tecla de piano. Lo interesante o lo importante a resaltar es que la charretera se ve en el relieve del hombro, mientras que la pseudocharretera es un poco más interno. Es un poquito más, mientras la charretera es aquí, la pseudocharretera es aquí, digamos, ¿no? Y bueno, la lesión es más frecuente que ocurra en el ligamento acromioclavicular, pero es más grave cuando ocurre en el ligamento coracoclavicular. En el caso de lesión del ligamento coracoclavicular sería tratamiento quirúrgico, ¿no? En el caso de la subluxación de la cabeza del radio, este tipo de lesión es también llamado el codo de niñera. Y esto ocurre más que nada en niños. Eso es una de las cosas más importantes de este tipo de lesión. Es de 1 a 3, 4 años. Es una lesión en la cual la cabeza del radio se sale de su sitio. No se termina de luxar del todo, pero sí se sale de su sitio. También se llama prono doloroso porque el niño está justamente con pronación y con leve flexión. Entonces tiene pronación y leve flexión, ¿no? Flexión sutil, ¿no? Sutil, digamos. Y también tiene una, digamos, incapacidad de poder utilizar el brazo. Entonces, por ese motivo, es una de las cosas por las que más, digamos, es llamativa la lesión, ¿no? Porque los niños constantemente están jugando, utilizando cosas. Entonces, en ese caso, es llamativo porque el niño está con el brazo un poco flexionado y con el brazo también en pronación, ¿no? La manera de acomodar reducir este tipo de luxación, de subluxación, es a través de la tracción, supinación y flexión, en ese orden. Primero tracción, luego supinación y al final flexión.
Es importante también destacar que la cabeza del radio se sale de su sitio y su sitio habitual es el ligamento anular. Entonces, cuando la cabeza del radio se sale de su ligamento anular, hablamos de que está subluxado, ¿no? Así que esto sería todo por el priming de luxaciones del miembro superior.